Y bueno, antes de continuar, recordar que la siguiente semana es semana de evaluaciones. Entonces, para que igual estemos como en sintonía en esta cuestión. Y y así, ¿no? Y pues ya chequemos bien. De todos modos, el día miércoles les voy a dar a partir de qué tema a abarcar en la evaluación y también para que estén atentas o atentas de que este, para que estén atentas de su intervención, de ir avanzando con su intervención y que la puedan presentar en fecha de evaluación. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o alguna duda respecto a lo de la evaluación, a lo de la intervención. ¿Qué es lo demás que le debemos poner, perdón? Ok. Lo demás, bueno, va a ser lo de qué tipo de técnica se va a utilizar, qué tipo de material específico se va a utilizar y un poco de marco teórico en cuestión, o sea, no va a ser mucho nada más como este soporte o esta evidencia teórica de que por qué se va a dirigir al nivel a este nivel que ustedes eligieron, ¿no? Se eligieron primaria, no sé, cuarto de primaria, ¿por qué a cuarto de primaria, etcétera? Ahorita no tengo igual como mi libretita de lo que les había dicho ese día, pero el miércoles les doy más la información ya concreta. Bueno, se las repito para que igual, o se los pongo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta en cuanto a la intervención. ¿Ok? Entonces, bueno, para Los quienes pasados acaban, los únicos que valían la pena. bueno, para quienes acaban de incorporar, pues estábamos hablando de esta parte de la evaluación y de que la próxima semana ya es evaluación para que tengan en cuenta pues sus avances de su intervención en valores y bueno, para que también les diga el miércoles bueno, de a qué tema consiste la evaluación, ¿ok? Antes de comenzar con el tema de hoy. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, bueno, hasta aquí, de todos modos, el día miércoles yo les haré una recopilación igual de todo lo de la intervención y pues ya para que nos pongamos de acuerdo para la siguiente semana. Pero pues hasta aquí viene siendo eso, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, cualquier cosa el miércoles, se los hago saber y bueno, vamos a comenzar con nuestro siguiente tema, que viene siendo el modelaje de valores. No sé si ustedes ya hayan escuchado, bueno, o sea, sé que estamos como que en esta parte de valores y todo esto, pero no sé si habían escuchado el término de modelaje de valores y en qué consiste o más o menos ustedes qué concepto tienen de este modelaje de valores.
Chicas, no sé si me puedan decir o aportar con su participación de en qué consiste, o bueno, qué idea tienen de modelaje de valores. Son actitudes o patrones que seguimos, por ejemplo, desde la familia, ¿no? Son esa manera de que nos transmiten los valores, que es la parte fundamental que la familia, y de ahí creo que ya empezamos nosotros a desarrollar los valores con la sociedad. Siento que es eso, no sé. Ok, perfecto. Viene de la mano, sí. Vamos a abundar ahorita un poco más en eso, pero sí es cuestión de lo que aprendemos en el ámbito de valores. Sí tiene que ver. Bueno, entonces, para empezar bueno, les voy a platicar un poquito de la palabra modelaje. Viene siendo esta parte de querer, no imitar, porque es muy diferente, pero es de esto, querer aprender, querer a cubrir este perfil con base a un modelo, un modelaje, y así poder, ejemplo, si me llama la atención cómo se expresa a nivel oral, no sé, tal figura pública, ¿no? Entonces voy a tratar de modelar esta parte. ¿Cómo? En la cuestión de que, pues voy a poner atención en algunos de sus gestos, de su lenguaje corporal, de cómo habla de cómo mueve las manos cuando está hablando, etcétera, ¿ok? Entonces de eso va más o menos el modelaje. Si bien también son patrones, como decía Dulce, que pues se van aprendiendo, pero pues también el tipo de modelaje es a cuestión consciente, ¿no? Y porque queremos y porque nos interesa modelar alguna situación, bueno, alguna situación o algunas conductas, ¿no? De algunas personas, que si bien puede ser que admiremos por cómo se expresan a lo mejor verbalmente, puede ser que las admiremos porque me gusta cómo se expresa, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser muchísimas causas. Entonces, bueno, para las personas que se acaban de integrar a la sesión, estamos hablando bueno, más bien vamos a empezar a hablar del modelaje de valores, ¿ok? Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es el tema. Bueno, si bien empezamos con una pregunta de que si los valores se enseñan o se van moldeando. Entonces, como bien en su momento aportó Dulce, pues sí son a lo mejor patrones que vamos aprendiendo a lo mejor desde nuestra familia, desde algunos contextos muy cercanos, etcétera. Y bueno, para responder a esta pregunta, se sugiere que los padres y las familias van a ser los principales responsables de enseñar y modelar los valores desde el primer sistema de los niños. Entonces, bueno, como ya lo habíamos visto incluso en otras clases, pues estos sectores o estos contextos son los que nos dan como el primer impacto o la primera noción de valores, ¿no? Y bueno, pues prácticamente se parte desde el hogar y desde el entorno, ¿no? Si bien pues en mi casa voy a aprender muchas cosas, ¿por qué? Porque mis papás. En mi entorno a lo mejor voy muy seguido a la casa de la abuelita o a la casa del tío o en la casa del primito y pues ahí también voy a aprender, ¿no? Entonces, sabemos de la importancia que tiene el aprendizaje y el modelaje desde temprana edad para que crezcan con buenos pensamientos y comportamientos. Es desde el núcleo del hogar que el niño comienza a aprender por observación, conductas, hábitos y creencias. Como bien decíamos, hace algunas clases me parece que, bueno, pues que aprendemos por imitación, que observamos, etcétera. Entonces, si bien nuestros papás, nuestros hermanitos o etcétera,
pues emiten alguna conducta, bueno, pues es muy fácil que nosotros también podamos repetirla, ¿no? O que podamos repetirla o que podamos más bien modelarla como se plantea aquí, ¿no? Entonces va a ser una parte muy importante. Bueno, entonces esto nos lleva a que desde el hogar, el mejor lugar y momento para enseñar intencionalmente los valores es el hogar, evidentemente, ¿no? O sea, si yo como padre quiero inculcarle los mejores valores que obviamente que creo yo que son los mejores, pues entonces esta enseñanza viene o parte desde el hogar, ¿no? Que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, pues incluso siendo pequeños, ¿no? Entonces, pero más aún moldear conductas positivas. Entonces, bueno, no solamente se requiere de, bueno, tienes que ser buen niño, buena niña, buena persona, es también como explicarles el por qué. Entonces, una situación válida podría ser, ¿por qué? Porque pues no hay necesidad de ocasionar algún mal o no hay necesidad, simplemente pues sé honesta, eso te va a traer menos problemas, etcétera, ¿no? Entonces, se enseñan valores cuando aprovechamos las situaciones que surgen para reforzar positivamente conductas apropiadas y también para resaltar las consecuencias de las conductas negativas. Entonces, obviamente de esto nos trata cuando pues ocurre algo, alguna situación en casa, ¿no? Y que nos dicen, bueno, a ver, pasó esto, y en situaciones así, pues lo ideal es comportarnos así, o etcétera, ¿no? Mil cosas que podemos poner como ejemplo. Entonces, por otro lado, el modelaje para la enseñanza de valores tiene un gran efecto de confianza y convicción genuina entre lo que decidimos y entre lo que hacemos. Cuando ambas acciones concuerdan y los hijos tienen modelos positivos en sus padres y familias, se crían observando buenas conductas, modales y valores. Ese es el mejor legado que se les puede obsequiar a los niños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Bueno, no fuerte, pero un poco como más realista. En algún momento me llegó un comentario de una persona que ya se iba a casar, ¿no? Y que me comentaba que pues no se sentía muy feliz en cuestión de que pues la familia de su futuro esposo iba a conocer a su familia y que pues su familia era como no de bajos recursos, pero pues evidentemente no de la misma clase social que su novio, ¿no? O prometido. Entonces ella temía porque pues como a lo que ella observaba era que la familia de su novio, un futuro esposo, era un poco clasista, no tenía valores, hacía comentarios muy hirientes, incluso sin ser necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues a ella le conflictuaba el hecho de que se pudieran meter con su familia, porque pues evidentemente ella ya había permitido que todos los años de noviazgo se metieran con ella, pero pues ahorita le preocupaba que se metieran con su familia. Entonces, el ejemplo es que evidentemente ella dejó que pasara esto mucho tiempo y aún sabiéndolo, ¿no? Aún sabiendo que no estaba bien y pues la consecuencia es ahora que pues ya se iba como que a formalizar el compromiso, ¿no? Entonces, es decir, esta persona mencionaba, no, pues es que tanto el papá como la mamá, como la tía, como la prima, como la hermana son iguales, entonces no sé qué hacer. Y es a lo que vamos con esta parte de que se modelan las acciones y modelos en padres, bueno, desde padres y familias y se crían los niños observando conductas. En este caso pusimos buenas conductas, modales y valores, pero pues en el caso contrario son conductas no tan buenas
y modales un poco feos y valores pues nulos, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo es de, bueno, a lo mejor nosotros queremos decir sé honesto, sé buena persona, etcétera, ¿no? Pero pues si nosotros tampoco actuamos de esa forma, es imposible que en un momento ya queramos ser buenas personas. O sea, el resto de la vida nos las pasamos siendo malas personas, pero ya en un momento importante ser buenas personas. Entonces, a lo que voy es que con este ejemplo, pues la persona esta decía, es que siempre son malas personas y siempre critican y siempre dicen, ay, pero no le vayas a decir, y dice, pero pues eso es como que hablan a espaldas y entonces en su momento van a hablar a mis espaldas de esta situación. Entonces, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Evidentemente lo ideal es que se ejemplifiquen estas acciones de buena manera, con un buen ejemplo, con buenas conductas, y con estos modelos positivos, ¿no? Porque si bien lo que les comentaba es un modelo negativo, entonces no sé si quede claro esta parte de modelar en cuestión de modelar y no de imitar y no de repetir a nivel inconsciente, sino de querer repetirlo a un nivel consciente. No sé si quede claro hasta este punto o si tengan alguna duda o algún ejemplo de hasta este punto del tema. ¿Nadie tiene un ejemplo o alguna duda hasta este punto? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Los educadores desde este ámbito escolar refuerzan, demuestran y modelan los valores a los niños, complementando lo adquirido en el hogar, ¿ok? Entonces era lo que ya platicábamos con anterioridad, de que si bien en el hogar se comienza, o más bien se empieza a formar esta parte de aprendizaje en valores, etcétera, pues cuando los niños pisan el aula, ya sea en el grado que sea, ¿no? Puede ser desde el jardín de niños hasta donde sea, porque los profesores tienen que detectar esta parte de valores en cuestión, en cualquier nivel educativo, ¿ok? Entonces, bueno, desde la perspectiva educativa, pues el maestro tiene en sus manos la responsabilidad de igualmente enseñar los valores en la sala de clase a través del currículo escolar, utilizando algunas estrategias educativas. De esta forma se va a garantizar que los mismos sean internalizados y reforzados en beneficio del desarrollo moral del niño. Los niños y jóvenes esperan de sus maestros un modelaje especial diferente al del hogar. Entonces, bueno, es claro que existe un modelo en casa y que va a existir otro en la escuela. Obviamente cualquier niño, independientemente de qué tipo de valores tenga aprendidos, va a esperar que el modelo de profesor en la escuela sea a lo mejor no intachable ni así, pero sí vaya a ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque está frente a un aula, porque queriendo o no es como una figura de autoridad, una figura al frente, ¿no? Entonces, evidentemente el niño espera o tiene ciertas expectativas del modelo del profesor. Entonces, lo menos que se puede hacer es, pues, no es que llenemos las expectativas, pero
pues sí que tengamos en cuenta de toda esta parte de la ética, de nuestros valores, de cómo, de qué imagen damos, porque si, como lo que en algún momento se platicaba de un ejemplo, de que pues si un profesor no acepta el soborno, bueno, pues dices sí, o sea, eso era lo que yo estaba esperando de un profesor y lo reflejó, ¿no? Pero pues al contrario, si vemos que son otro tipo de profesores sin valores, etcétera, pues entonces no vamos a esperar tanto y vamos a pensar que incluso pues la mayoría son así, ¿no? Lo que se escucha frecuentemente, pues todos son iguales, ¿no? En cuestión, obviamente, profesores, ¿no? Con este ejemplo. Entonces, pues esa es la forma en la que se va a ver reforzado en beneficio del desarrollo moral, si es que nosotros estamos actuando con esta perspectiva de bueno, voy a proporcionar esta imagen y este modelo diferente al que a lo mejor en casa ven los niños. A lo mejor en casa ven un modelo pues bueno y les gusta y todo, pero pues obviamente no va a ser el mismo modelo que vean en un profesor que en casa, ¿ok? Entonces, por ello es que los alumnos van a esperar un modelaje especial diferente al del hogar. A lo mejor no es que uno sea malo o bueno, pero puede ser que ambos sean buenos, pero diferentes y obviamente pues el niño ya va a tener como esta parte de, de gestionar qué va a agarrar de qué modelos, ¿no? O qué va a combinar de ambos modelos. Entonces, la figura del educador va a ser relevante en la vida de los estudiantes y esto siempre lo recordarán más por su modelaje que por lo que le enseñaron en asuntos académicos. Entonces, cuando llegamos a adultos, van a quedar en nuestra memoria con agrado a aquellos maestros que nos han marcado positivamente respecto a los valores que nos enseñaron y modelaron. Entonces, por ello es que muchas veces se dice, no, pues yo recuerdo del profesor con mucho cariño, no, pues sí, me enseñó esto, me enseñó el otro, o sea, muchas veces ni siquiera es como que nos enseñe algo, o sea, obviamente académicamente sí, pero muchas veces recordamos más otro tipo de aprendizajes, otro tipo de detonantes que incluso lo que aprendimos académicamente, o puede ser un conjunto, ¿no? Lo que aprendimos, entonces, por eso es lo que podemos combinar, ¿no? La cuestión académica como la cuestión de aprendizaje moral, de valores, etcétera, ¿no? Y por ello es que se recuerda como con dicho cariño o con dicho precio, etcétera. Entonces, de esto va, o bueno, a esto se refiere, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí o algún ejemplo que quisieran compartir o que asocien con este tipo de tema. Chicas, ¿alguien que tenga algo que comentar acerca de este tema? Bueno, de hecho sí hay, bueno, yo me acuerdo mucho de una maestra que nos enseñaba así como que los valores de una manera
¿cómo se podría decir? Como que dinámica, no sé, metía un juego y decía, no, pues vamos a jugar, pero con los valores y algo así. No me acuerdo muy bien cómo era ese tipo de, de juego, pero nos enseñaba, como le comentaba, los valores. Y de ahí, pues ahora sí que se nos queda, y también porque los papás nos enseñan los valores, ahora sí que valga la redundancia, los valores en casa desde pequeños, y pues en la escuela también, aunque no nos dicen que nos van a enseñar eso, pero de alguna manera nosotros inconscientemente también nos damos cuenta que nos está enseñando como que la honestidad, el respeto hacia los docentes o a los compañeros de clase. Ok, perfecto. Ajá, es lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor, obviamente académicamente tenemos como ese recuerdo o esas, ajá, esas vivencias, pero pues se nos quedó más como el modo o la forma en la que enseñaba, ¿no? En la que no se nos queda como más este tipo de aprendizajes, ¿no? Y bueno, si bien hablando de valores, pues es esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente recordamos como con mayor relevancia, ¿no? A lo mejor y dejando a un lado con cariño o con agrado o así, sino con gran relevancia el cómo aprendimos bueno, estas situaciones, ¿no? En este caso los valores. O a lo mejor y podemos decir, no, pues yo aprendí matemáticas de esta forma porque me enseñaba así y yo súper aprendía de esta forma, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Como el que dio Jessica, que pues aparentemente pues se le quedó más cómo aprendió esos valores por el tipo de enseñanza, por el tipo de técnica o estrategias que utilizó en ese momento la profesora, ¿no? Entonces, ¿cómo modelar valores? Entonces, bueno, en esta situación nos vamos a adentrar en el cómo se va a poder esto. Y bueno, por más que uno se proponga, como tantos postmodernos decían, no intervenir en la vida de los hijos, en el mero hecho de estar con ellos y de ser percibidos, ya que es como se está interviniendo de una forma eficaz. Es lo que decíamos, pues las personas o los niños en este caso, pues solamente se dedican a observar, no es como que les tengamos que decir, tienes que ser así y tienes que hacer esto y etcétera. Simplemente ellos ven el comportamiento, ven cómo es que van actuando las personas y es lo que van aprendiendo. Entonces, no es como que se les imponga, más bien este tipo de modelar valores es lo que decíamos, no es como hacerlo por hacer, sino es a un nivel consciente. Y lo que les decía en el ejemplo anterior, ¿no? Si yo veo que mi mamá o mi papá o mi hermano o tal persona está haciendo, pues no sé, de tal forma o está haciendo este tipo de comentarios o etcétera, bueno, pues fácilmente para mí también va a ser normal hacer este tipo de comentarios, hacer este tipo de respuestas, etcétera. Entonces, simplemente no es como decir, no hagas esto, o sí haz esto, o tienes que hacer así, simplemente la mejor forma de modelar es no estar interviniendo, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase que dice, el hombre no nace, se hace. Entonces, se hace con aquello que sí nace, esa textura genética que lo configura y que no es más que materia prima. El hombre va a hacer la modelación de sí mismo y pues él va a decidir qué es lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, y pues sí, es esta forma, ¿no? Entonces, bueno, es una de las maneras de cómo modelar. Los valores existen
únicamente en las acciones. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que si bien podemos tener una lista interminable de valores y repasarla y aprendernos y decir, bueno, valor es el respeto, tolerancia, honestidad, amistad, etcétera, pero no solamente es aprendérnoslo, sino pues demostrarlo con acciones, ¿no? Repito, podemos decir, no, pues yo soy tolerante, yo soy responsable, pero pues la acción se va a ver en que más bien se va a construir o a confirmar con base a mis acciones. Entonces, en cada uno, bueno, entonces, bueno, a cada persona se le va a pedir que sepa hacer distintas cuestiones. Ejemplo, un modelo de vida que se muestra en otros y en particular con especial influencia a los jóvenes. Y bueno, este modelo que puede ser positivo o negativo, al influir está modelando y dando forma a otras vidas. Es lo que hablábamos. Puede ser que el modelo esté siendo positivo y que bueno, que bien, pero pues yo con mis mismas acciones, con todo lo que aporto, pues puedo darle como sugerencias, o a lo mejor no solo mis hermanos, sino mis compañeros de clase, pues me toman como modelo, y si es un modelo positivo, qué bueno, y si no, pues ya estoy como que dando más modelos a otras personas, a otras vidas, y de una manera incorrecta, ¿no? Porque bueno, como decíamos, si es un modelo negativo, pues qué triste. Pero bueno, si es positivo, pues está dando forma y dando como más potencia a otro tipo de personas, y pues está haciendo como una bola de nieve, ¿no? Que se va incrementando, o que se van repitiendo estas conductas, o que se van modelando más bien estas conductas en otras situaciones. Entonces, todos somos para bien o para mal modelos en valores. Es el significado de la democracia. Aspiremos al campo de lo posible y educar con ejemplos de valores positivos siempre va a ser posible. Entonces, bueno, aquí les puse algunos valores positivos de los que pues siempre podemos estar como de la mano, de los que siempre podemos poner en práctica, de los que siempre podemos pues estar pues ahí poniendo en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de ellos son la amistad, que bueno, si bien hay que saber que aunque suene muy fácil, pues no todos tienen ese valor o ese sentido o esa importancia de la amistad. También existe lo que es el perdón, que también, aunque se escuche muy fácil, aunque no todos, son capaces de, ¿no? Existe esta parte, o bueno, este valor positivo de la dignidad, existe este valor del coraje. Coraje en cuestión o en el ámbito de lograr cosas, ¿no? De obtener ciertas cosas, ¿no? En el coraje como emoción. El sentido, bueno, el valor de la compasión, de la comunidad, por ejemplo, ahorita que si de lo que ocurrió con la explosión, no sé, pues el valor de la comunidad, de, bueno, apoyar a ciertas comunidades, sí es que obviamente también está dentro de nuestras posibilidades, no es como que se tenga que hacer a la fuerza, de generosidad, que viene pues ahí también incluido, de esperanza, de alegría, justicia, incluso paz, perseverancia, respeto, que bueno, ese ya está más que puesto en toda nuestra lista de valores. También el servicio, perdón, el valor de servicio, que es cuando pues luego se hace esta parte de voluntariado, ¿no? De no recibir nada a cambio, pero pues se expresa uno como persona servicial, etcétera, ¿no? Gratitud, ese también, aunque suene como muy fácil, no todos son capaces de verdad, de veracidad y de sabiduría. Entonces, bueno, estos son como algunos ejemplos de valores positivos
que podemos llevar a cabo. Entonces, no sé, ¿alguien me podría dar un ejemplo de alguno de estos valores de los que están específicamente en la presentación? ¿Algún ejemplo de estos valores para que pues podamos como adentrarnos un poquito en estos valores positivos? Y como ya lo habíamos dicho, pues estos sí son parte de nuestra lista, pero no los habíamos como que tocado tanto. Bueno, es el de servicio. Sí. Podría ser, por ejemplo, los que son topos y ayudan a las gentes en ayuda de rescate, pero no piden nada a cambio y lo hacen voluntariamente, porque ahora sí que a lo mejor eso te inculcó tu familia y dices, no, pues yo lo voy a apoyar. O, por ejemplo, nosotros, bueno, en el caso de mi familia, cuando nos dicen si quieren apoyar con despensas y eso, pues damos algo de comida, o sea, latas, agua, pero no lo hacemos esperando algo a cambio como dinero. O sea, lo hago porque realmente lo hago con ay, ¿cómo se podría decir? Con generosidad, y aparte es un servicio que le estoy dando. Si me pongo yo a juntar despensas, yo estoy dando un servicio, pero sin esperar nada a cambio. No se podría hacer algo. Ok, sí, sí, ese es un ejemplo bueno, más bien ejemplos de estos valores. Y sí, son bastantes válidos, ¿no? Y puede ser en esta parte de situaciones que pasan en otro círculo diferente al nuestro, pero pues también hay otro tipo de valores que pueden pasar en nuestros círculos, ¿no? No sé si alguien más aparte de Jessica me pueda dar un ejemplo de alguno de estos valores sin repetir los que ya mencionó Jessica. ¿Alguien más que me pueda dar otro ejemplo, por favor, sin repetir los que ya mencionó Jessica? Buenos días. Yo Bueno, tengo un ejemplo para el de perseverancia sí. y es, bueno, en sí lo que ha hecho un conocido para poder ingresar a la UAP en la carrera de comunicaciones. Mm, Llevó 3 intentos, en el tercero ya pudo ingresar y durante ese tiempo, a partir de ciertas fechas, empezó a estudiar para poder pues incrementar su puntaje porque siempre se quedaba como a pocos puntos y, y pues sí le frustraba un poco el hecho de que fuera una diferencia tan corta del poder ingresar o no a la carrera que quería. Entonces pues su primer intento no lo logró, en su segundo intento tampoco y fue a partir del tercero donde empezó a echarle, bueno, darle más esmero a esto de estudiar y ser más constante con sus estudios. Comenzó a entrar a cursos para poder superarse un poco más e incluso tomó otras alternativas en el caso de que pues en su tercer intento pues tampoco se lograra. Pero fue justo en su tercer intento en el que sí se logró y pues ahora está en la carrera de comunicaciones en la UAP, así que al final de cuentas todo su esfuerzo y todo lo que intentó pues dio los frutos que él esperaba. Ok, perfecto. Sí, pues es un ejemplo de perseverancia y es como un ejemplo positivo, ¿no? Porque pues obviamente le está ayudando en cuestión educativa, académica y pues está preparando, ¿no?
Y pues este es un ejemplo básicamente, y quiero pensar, o bueno, más bien, de que pues no se le hace daño a nadie, ¿no? Simplemente es un beneficio propio, un valor positivo para mí. Obviamente hay, pero, o sea, bueno, así como lo platicas, bueno, pues hizo todo lo posible por esta parte. Hay muchas personas que si bien, ¿no? Podría ser de, bueno, pues yo no pasé, pero pues a la otra entro y no sé, me consigo como una palanca, no sé, tipo así, ¿no? Y cuestiones de esta forma. Y pues esta persona no, sino simplemente no pudo y ya después decidió pues estudiar o prepararse un poco más para cumplir esta parte. Entonces, bueno, lo hizo sin afectar a nadie más, lo hizo por su propia convicción y pues así es como se determina, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos ejemplos pues sí son bastante vinculados a este tipo de valores positivos que les acabo de mencionar. Y bueno, pues igual, no sé, tener en cuenta que, como les decía, ¿no? Pueden sonar muy fáciles, pero la verdad es que cada quien sabe cómo llevarlos a cabo, ¿no? Si yo tengo a mi mejor amiga, realmente estoy haciendo las cosas de una mejor amiga o no, o sí, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto de la presentación o del tema, no sé si tengan alguna duda o algún comentario aparte para que pues podamos igual continuar con lo siguiente. No sé si entonces tengan alguna duda o algún comentario antes de que pasemos con lo siguiente. Bueno, vamos a pasar con una lectura que nos va a adentrar un poquito más en esto del modelaje. La lectura igual, bueno, la pueden encontrar en la plataforma, se llama El modelaje como fuente de aprendizaje. Es de Joana Contreras y es un PDF de 6 hojas, no es tan grande o bueno, tan extenso. Y bueno, pues aquí nos explica un poco más. Lo que yo les comentaba a un inicio de la clase era que si bien el modelaje va a depender más de nosotros, de cuestiones, obviamente sí de imitación, pero ya poco a poco hacerlo más consciente, no solo por imitación. Entonces va a determinarse con un tipo de influencia, va a determinarse con un tipo de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo les comentaba en algún momento, pues si yo digo, pues de tal figura o de tal personaje me interesa modelar cómo habla en público, me interesa modelar cómo se desenvuelve en el escenario o un millón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más del modelaje como fuente de aprendizaje. Entonces, bueno, el modelaje va a ser una de las principales fuentes del aprendizaje de los seres humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que nosotros somos los únicos que tenemos esta capacidad de aprendizaje, no solo de supervivencia, como los animales, pues nosotros ya podemos aprender, podemos captar un poco más, ¿no? Desde el momento de nacer, el bebé va imitando sonidos y gestos de sus figuras de apego. Esto supongo que en algún momento lo tuvieron que revisar a lo largo de su carrera. En cuestión de, bueno, cómo el niño va aprendiendo, se va desarrollando,
motricidad, lenguaje oral, comunicación, reflejos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos el concepto de que los bebés van imitando y así es como van aprendiendo. Los niños integran los estímulos del entorno con gran rapidez, incorporando conductas aprendidas de sus modelos más cercanos, generalmente la familia, ¿no? Es lo que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Bueno, más tarde ya en la escuela serán los pares y los profesores los principales modelos de los cuales el niño aprenderá tanto formas de hacer determinadas acciones como de relacionarse con otros. Entonces, bueno, ya a medida de que el niño va creciendo, como ya decíamos, pues se va ampliando toda esta parte, ¿no? Debido a la influencia determinante que tienen las figuras parentales y los profesores en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños, comprender el impacto del modelaje y el rol de los adultos en este ámbito es fundamental tanto para el ejercicio de la paternidad como de la docencia. Entonces, bueno, sabemos que es fundamental lo que le enseñan en casa al niño, pero también va a ser fundamental lo que aprenda en el aula. Y pues aquí básicamente nos dice que tanto figura paterna como figura docente van a ser clave no solo en el aprendizaje del niño, sino en sus modelajes, bueno, en sus modelos de valores de aprendizaje o de lo que ellos en ese momento tengan en cuenta para modelar, ¿ok? Entonces, bueno, esto no sé si ya también lo revisaron, supongo que sí, si les suena el nombre de Bandura. Bandura propone que, bueno, es un psicólogo que como dato en este año falleció, me parece que hace 3 meses, ya tenía una edad muy avanzada, de 98, 97 años me parece, entonces, bueno, es bastante contemporáneo Bandura. Él es reconocido por teorías del aprendizaje porque él propone que todos aprendemos a base de la imitación. Entonces, el psicólogo que propone énfasis en la importancia del modelaje. Es reconocido por su aporte de la psicología educacional. Y bueno, el planeta que la mayor parte de la conducta se aprende por observación. Entonces, a través del modelaje. Entonces, bueno, pues básicamente Bandura expone que todos aprendemos a través de la imitación, de la observación, y es así como poco a poco vamos modelando nuestra tanto personalidad y nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, siendo este uno de los medios más poderosos de transmisión de valores, actitudes y patrones de pensamiento y conducta. Entonces, a nivel social, pues evidentemente lo que aprendemos, lo que estamos modelando, pues son conductas, ¿no? Lo que yo les ponía en el ejemplo anterior, si yo crezco en una casa donde todos son, pues así como que critican a las personas, que juzgan a las personas, que se burlan de las personas, pues se me va a ser muy natural y muy normal, pues hacerlo yo también, ¿no? Entonces, en cambio, la gente que a lo mejor dice, bueno, pues hay que respetar a la gente como es, como se vista, como se exprese, como lo que sea, bueno, entonces yo ya seré una persona a la que se le haga muy normal decir, bueno, a lo mejor se expresa mal, a lo mejor y no se viste como a mí me gusta, pero se viste, ¿no? Pero pues es su problema, es su gusto, es lo que quiera, ¿no? Entonces, es de esta forma, ¿no? Entonces, nos indica que para este autor, si el conocimiento solo se produjera en base a los efectos directos que experimentamos de nuestros propios actos, es decir, mediante ensayo-error, el desarrollo se produciría en forma muy lenta. A partir de la observación de los demás, formamos las reglas de conducta y esta información nos sirve en el futuro como guía para la acción. Entonces, mediante la observación de la actuación de los demás, los conservadores pueden adquirir habilidades cognitivas y nuevos patrones de conducta. Entonces, es lo que decíamos, mediante esto, vamos a poder, a partir de la observación,
vamos a poder adquirir ciertas habilidades, ciertas cuestiones cognitivas, ¿no? Entonces, pues así, esto es lo que nos dicta este autor. ¿Tienen alguna duda hasta esta parte? Antes de continuar con la lectura. Bueno, entonces, para continuar, el aprendizaje va a poder consistir en patrones de conducta, nuevos, criterios de evaluación, competencias cognitivas y reglas generativas de nuevas conductas. Entonces, bueno, a Bandura se le conoce como el autor del aprendizaje social. ¿Por qué? Porque pues obviamente el niño está aprendiendo mediante un ámbito social. Bueno, como dato, pues él estudió obviamente el lenguaje a través de la imitación y la observación de modelos y así determinó como determinismo recíproco a la interacción entre la conducta, pensamiento y sentimiento del individuo. Entonces es por ello que es un aprendizaje social. Y bueno, pues repito, pues es una figura importante porque no sé si ya la habían escuchado, pero bueno, es uno de los 4 psicólogos más citados en el aspecto obviamente de psicología y bueno, debido a esta teoría del aprendizaje. Entonces, si ya lo habían revisado por ahí en alguna clase anterior, pues ojalá que lo puedan como recordar y si no, pues igual lo pueden como que ahí buscar a ver qué les puede salir un poco más. De todos modos, en el grupo les estoy compartiendo valores, ¿verdad? Les estoy compartiendo un esquema de lo de esta teoría del aprendizaje de Bandura, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si ya les está llegando. Igual es como un esquema para que tengan los conceptos básicos, ¿ok? Bueno, entonces, continuando con la lectura, el aprendizaje social se configura a partir de la observación de las actuaciones reales de otras personas y de las consecuencias que dichas actuaciones les significan. Esas personas cuyas conductas se intenta imitar reciben el nombre de modelos. Por ello es que les mencionaba, modelo no es lo mismo que imitar, pero es básicamente observar y tomar conciencia y por ello externar en forma de conducta. A través de su actuar, el modelo enseña habilidades y proporciona las reglas para su organización en nuevas estructuras de conducta. Los tipos de modelos que se prevalezcan en un medio social determinarán en parte las cualidades que serán activadas de forma selectiva de entre todas las posibles a elegir. El carácter del impacto producido por la información proveniente del modelo depende principalmente y tenemos 6 pues
características, ¿no? Las 6, bueno, la primera es estado de desarrollo del observador. A mayor desarrollo del observador, mayor capacidad de poner atención, procesar y enjuiciar lo observado. La segunda es prestigio y competencia del modelo. Dependiendo del estatus que el observador le otorgue al modelo, podrá considerar más necesaria para sí mismo la conducta a imitar. Entonces, es decir, la importancia que yo le doy o lo que yo quiera, es el estatus que le doy al modelo, va a ser considerado para mí importante o no tan importante. Obviamente, si se considera importante es porque lo voy a modelar, porque me interesa modelarlo. Y bueno, vamos a partir después con las consecuencias vicarias, que vendría siendo la percepción del observador sobre la consecuencia de la conducta ejecutada por el modelo. Va a provocar un aumento si es considerada una consecuencia positiva o una disminución de la acción si es considerada una acción negativa. Entonces, bueno, aquí ya vamos a ir como modificando si es una acción negativa, una acción positiva, y ya vamos a ir descartando o vamos a ir apegando, ¿no? Y bueno, expectativas de resultados. En el observador aumenta la probabilidad de ejecutar la acción modelada cuando considera que tendrá una recompensa. Entonces, bueno, básicamente así viene siendo esta parte. Y bueno, el establecimiento de metas. El observador va a poner más atención al modelaje cuando considere que éste le va a ayudar a alcanzar alguna meta beneficiosa para él. El ejemplo que les ponía es lo que decía, ¿no? De que, pues a mí me gusta cómo esta persona se desenvuelve hablando. Entonces, bueno, yo quiero modelar a este personaje. ¿Por qué? Porque me interesa, porque me va a beneficiar a lo mejor cuando yo tenga una conferencia o a lo mejor hasta cuando yo vaya a exponer en clase, ¿no? Va a ser importante y me va a ayudar y pues el hecho de que yo lo modele va a hacer que yo también pueda expresarme de una forma buena frente a los demás, ¿no? O en público. Y bueno, por último, el último punto es la autoeficacia, la opinión del observador sobre su propia capacidad para realizar la conducta modelada. Entonces, bueno, ya nosotros como observadores vamos a dar una opinión para ver si la conducta modelada resultó o no. ¿Ok? Entonces, bueno, pues básicamente de esto se trata. Entonces, no sé si tengan hasta este punto alguna duda antes de pasar con los cinco efectos sobre la conducta. Antes de que pasemos con eso, que ya para terminar nuestra clase, vamos a abundar en estos 5 puntos y ya posteriormente la lectura la podrán ustedes continuar, ¿no? Porque más adelante ya viene el modelaje en la escuela y pues todas estas partes que vamos a poder considerar, ¿no? Entonces es importante que esto también lo terminen de leer después de que abordemos estos 5 puntos y que me puedan subir las preguntas a la plataforma. La voy a habilitar al rato para que me puedan contestar las preguntas. Ok, entonces, bueno, si no hay más dudas, creo que no lo hay, vamos a continuar. El modelaje puede tener diferentes efectos sobre la conducta del observador. Específicamente en la enseñanza se han identificado 5, tal como se expone a continuación. Entonces, bueno, el autor Wohlfolk es el que nos menciona esto, que bueno, especialmente en la enseñanza se van a identificar estos 5, ¿no? Estos 5 efectos. Y bueno, el primero va a ser dirigir la atención. Al realizar acciones, comúnmente nos relacionamos con objetivos y espacios.
Y a través del modelaje podemos aprender nuevas maneras de relacionarnos con ellos. La conducta de los modelos dirige la atención del observador hacia objetos o entornos preferidos por el modelo. El observador tendrá que aumentar la utilización del objeto en cuestión o frecuentar dichos entornos, aunque no necesariamente de la misma manera o con el mismo propósito. De este modo, la conducta del modelo canaliza la atención del observador hacia estímulos determinados o lo arrastra hacia situaciones que provocan una conducta similar. Entonces, bueno, en esta parte nos dice que la conducta del modelo va a dirigirnos en situaciones más que nosotros vamos a preferir del modelo, ¿no? Entonces, en ella nos vamos a centrar y de esta forma la conducta del modelo vamos a centrar toda nuestra atención en esta conducta específica del modelo para que nosotros podamos hacer una conducta similar. Es lo que decíamos, no vamos a imitar, vamos a observar y a modelar. Es la gran diferencia de modelar e imitar, ¿ok? Entonces, como punto 2, vamos a tocar el perfeccionamiento de comportamientos ya aprendidos. Y bueno, en este efecto del modelado, no representa la adquisición de conductas nuevas, sino que el observador aprende sobre la conducta elegida que es aceptada socialmente. Sin embargo, la persona no realiza estas conductas por falta de inductores o incentivos. Simplemente los modelos representan una influencia para la activación, canalización y apoyo de las conductas de los demás. Es así como, mediante el ejemplo de modelaje, se puede lograr que las personas actúen de forma solidaria, que propongan recompensas, que demuestren afecto, que conversen sobre determinados temas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, no es que nosotros no tengamos las habilidades como tal, simplemente no las tenemos tan desarrolladas como la persona que quizá o probablemente queramos modelar, ¿ok? Entonces, de esta forma es como decimos, bueno, yo quiero ser bueno en esto como tal persona. Entonces, vamos a estudiar qué es lo que hace. A lo mejor, no sé, hay ejemplos de que a lo mejor hacen algún tipo de oración, de ritual, de no sé cómo le llamen, meditación incluso antes de salir a hacer esta conducta que a nosotros nos llama la atención, y a lo mejor es parte de pues sí, ¿no? De cómo hacen esto posible, y es así como nosotros vamos a estudiarlos, ¿no? Es así como nosotros los vamos a estudiar, y es así como nos vamos a poder modelar estas conductas, ¿no? Entonces, bueno, es esta forma. El punto 3, o más bien el efecto 3, perdón, va a ser el fortalecimiento o debilitamiento de inhibiciones. Entonces, el modelaje va a cumplir una función de fortalecer o de disminuir una determinada conducta que ha sido aprendida previamente, pero que no es usualmente practicada por temor a sus consecuencias, ya sea por motivos físicos o de sanción social. De este modo, cuando una persona observa a otras personas realizando actividades amenazantes o prohibidas sin que ello les reporte efectos adversos, tiene mayor probabilidad de aumentar la realización de dichas conductas. Por el contrario, cuando el observador percibe consecuencias negativas sobre el modelo a raíz de una conducta, disminuye la probabilidad de realizar esa conducta.
Entonces es así como lo dice su nombre, fortalecimiento o debilitamiento de inhibiciones. Si yo veo que hay consecuencias negativas en el modelo a raíz de esta conducta que yo quiero modelar, va a ser muy poco probable que yo me quiera enfocar en eso. Ejemplo, podemos tener a alguien que digamos es súper bueno, a lo mejor escribiendo un libro, pero es malísimo dando entrevistas, ¿no? Entonces, si yo admiro o quiero modelar a la persona que está escribiendo el libro, pues qué padre, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a modelar si yo no sé qué hace antes de escribir? Yo no sé, o sea, no puedo estudiarlo tanto porque no estoy con él en el momento en el que escribe. Entonces solamente tengo entrevistas de él y es malísimo. Entonces, definitivamente no me está dando material, aunque en la entrevista le pregunten, ¿cómo le haces para escribir libros? ¿Cómo es tu ritual o tus etapas para escribir un libro, etcétera? Si la persona es malísima describiendo eso, definitivamente no me va a servir, ¿no? Entonces, más vale que nos concentremos en unas situaciones que nos traigan, pues obviamente, consecuencias positivas en vez de negativas, porque difícilmente alguien va a querer modelar algo negativo, ¿ok? Entonces, bueno, para el efecto 4 y el 5, voy a requerir que alguien me pueda leer el 4 y el 5 para que, y yo obviamente lo explico, nada más es cuestión de que lean, por favor. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo leo el 4. Sí. Dice, el modelaje puede ser utilizado para enseñar habilidades, conductas y actitudes. También también para enseñar nuevas formas de pensar a través de la observación de la realización de ciertas conductas o de sus consecuencias dentro del aula. Del aula, los docentes cumplen un rol clave en esto, porque ellos modelan intencionadamente, por ejemplo, de la manera de resolver un problema matemático, pero también modelan de manera inconsciente en el momento de reaccionar y resolver conflictos conflictos entre estudiantes. Lo mismo sucede en el contexto familiar con los modelos parentales y los hermanos. Ok, perfecto, gracias Jessica. Entonces, bueno, en este punto, esta fase de enseñanza de nuevas conductas, si bien pues el modelo como tal está presente. ¿Por qué? Porque está el profesor al frente, porque queriendo o no es un modelo. Si el alumno requiere modelarlo, pues qué bueno. Si no, pues no lo modela ya, pero siempre va a ser un modelo. Entonces, bueno, eso ya es de por sí. El modelo en nuevas situaciones o en nuevas conductas es como lo menciona el ejemplo, la manera de resolver un conflicto. Ya hemos tocado muchos ejemplos en clase, en anteriores clases acerca de esto, de cómo se resuelve un conflicto, de a lo mejor si el profesor toma partido por alguien, a lo mejor actúa de la forma más asertiva. Entonces, bueno, aquí es cuando nos damos cuenta que qué es lo que queremos modelar. A lo mejor nosotros como alumnos podemos decir, no, este profesor tomó partido por quien ni al caso, con quien se llevaba mejor, con quien ni siquiera tenía la razón, etcétera. O podemos decir, creo que a pesar de que se llevaba con tal persona, no dio la razón a ninguno, fue neutral, fue asertivo y se guió porque solucionar el conflicto, no por dar la razón. Entonces, en esta parte es lo que nos quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, bueno, después de, bueno, aparte de Jessica que ya hizo el favor de leer el punto 4, no sé si alguien más pueda hacerme el favor de leer el punto 5, efectos de la activación emocional. Solo leer, repito, yo lo voy a explicar. Yo, profa. Ok. Efectos de la activación emocional. En las interacciones sociales es habitual la expresión de emociones. Al observar a los modelos expresando sus propias emociones, se suele producir una activación emocional
En el observador, cuando se produce un incremento en la activación emocional, se puede modificar la intensidad y la forma de la conducta. Por otro lado, cuando las emociones son activadas por la observación de modelos, los observadores empiezan a generar respuestas anticipatorias hacia los acontecimientos relacionados con ellos. Así, la influencia del modelado puede actuar como instructora, inhibidora, desinhibidora, facilitadora, incrementando los estímulos y activando las emociones. Ok, perfecto. Entonces, hablando de este punto 5 de efectos de la actividad emocional, pues puede haber muchísimos efectos que se hacen ¿cómo se dice? Posterior a que estamos modelando alguna conducta. Entonces, si yo estoy modelando esta conducta de hablar en público, pues van a existir evidentemente efectos en mí a nivel emocional, ¿no? Es decir, puede ser que sí me ponga muy nerviosa, puede ser que sí me ponga muy, que me suden las manos, no lo sé, ¿no? Entonces, esta parte de los efectos emocionales o etcétera, se van a ver reflejados en mí, obviamente, porque a lo mejor al modelo no le pasa eso, pero yo soy diferente, estoy modelando sí una conducta, pero yo soy totalmente diferente. Pueden ser cambios emocionales positivos, puede ser que ya me voy a desinhibir, que me siento muy bien hablando en público, que ya incluso pues la influencia de la persona que modelé me hace sentir mucho mejor, o sea, ya estoy fluyendo más, ya como que mis palabras fluyen un poquito más o a lo mejor y hasta con eso puedo, ¿cómo se dice? Cuando improvisar, ¿no? Hasta puedo improvisar y es algo que antes yo no podía hacer. Entonces, este tipo de efectos son los que me van a causar alguna situación a nivel emocional y que van a ser de alguna u otra forma buenas o de alguna u otra forma, pues aspectos positivos, aspectos que sirven, que estoy modelando y que me van a servir, que estoy como que haciendo las cosas bien. Obviamente ya obtuve el beneficio, estoy obteniendo otros más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones emocionales y efectos que nos pueden ocurrir y que tenemos que estar conscientes de que van a ocurrir, ¿no? Simplemente, simplemente pues tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? De que van a ocurrir todo este tipo de situaciones. Entonces, bueno, el último fue efectos emocionales, pero bueno, obviamente cada etapa tiene sus funciones y pues es así como lo estábamos manejando, ¿no? Bueno, entonces, esta lectura va a llegar hasta aquí. Obviamente en casa o cuando tengan un tiempo más libre de sus tareas, de sus cosas que hacer, van a continuar con esta lectura. Si bien ya vamos a la mitad, entonces van a leer pues todos estos aportes desde la neurociencia, y posteriormente viene este subtema de modelaje en la escuela, que pues es importante también. Y al final vienen unas preguntas para reflexión, para reflexionar. Entonces son 4 preguntas igual muy fáciles y bueno, pues en ellas, bueno, voy a habilitar el día de hoy en la tarde o a más tardar mañana la tarea para que las puedan mandar. Va a estar habilitada mucho tiempo, ¿no? Pero para que las puedan mandar en sus respuestas y para que pues veamos que efectivamente se realizó la lectura y que pues obviamente se obtuvo aprendizaje o lo que sea, ¿no? De esta lectura, qué aprendizaje tuvieron, qué es lo que aprendieron, qué es lo que detectaron y qué es lo que
con lo que igual pudieron estar de acuerdo y que no. Entonces, bueno, entonces les encargo que puedan revisar esta lectura ajá, que la puedan revisar para que puedan contestar estas preguntas y la puedan revisar. Entonces, bueno, aprovechando de que, bueno, la mayoría está conectado. No sé si Mariana esté en el grupo de WhatsApp, si ya esté ahí o no estaba. No sé si alguien me puede decir. O Mariana, ¿me puedes decir si estás en el grupo de WhatsApp? Sí, de hecho sí estaba en el grupo, pero cambié mi número, entonces no sé si me puedan volver a agregar, ahorita se los paso. Ok, sí, por favor. Entonces, para que igual, pues cualquier cosa estemos ahí revisando y para que igual, podamos revisar lo de tus evaluaciones, ¿ok? Entonces, por WhatsApp y me mandas un mensaje aparte. Y para que también el día miércoles revisemos, aprovechando que ya todas están conectadas, aprovechemos qué temas van a venir en la evaluación, porque la siguiente semana es de evaluación, y para que les diga con más detalle lo de su intervención en valores. Ya les había, me parece, dicho, pero para que se los vuelva a repetir y también igual se los voy a poner en el grupo para que nos pongamos de acuerdo y así ya puedan estar al tanto de qué debe de llevar su intervención. ¿Ok? Sí, yo no estoy en el grupo. Ok, Jessica, entonces por favor nos puedes mandar en el chat tu número, así como Mariana, las dos me pueden enviar el número por acá y me parece, la verdad es que no sé quién esté administrando el grupo para que las puedan añadir. Es Marisol la que está pero ahorita no está Marisol. Bueno, entonces pásenme por favor su número por aquí y yo ahorita lo pongo en el grupo para que posteriormente Marisol lo añada. Los añadan los dos números, por favor. Ok, Mariana, entonces ahorita pido que te agreguen. Y Jessica, también proporcioname tu número, por favor, para que... Ok. Ok, entonces, bueno, ahorita pido que las agreguen y y ya bueno, para que estén al tanto en el grupo y todo, para que le pongan las características específicas de la intervención, ¿ok? Bueno, de cualquier forma, si no hay dudas de hasta este tema del día de hoy, pues voy a dar por finalizada la sesión. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Por el momento no, profesora, gracias. Ok, entonces doy por finalizada la sesión y nos vemos el próximo miércoles
Igual si tienen dudas ese día acerca de la evaluación, acerca de otras cuestiones, me pueden decir el día miércoles para que nos pongamos de acuerdo, ¿ok? Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias, profesora. Buen día. Gracias igualmente. Hasta luego, profa. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Sí, gracias. Hasta luego.